Desde hace algunos años, trabajo como taxista y en general, puedo decir con seguridad que es muy rentable trabajar en las noches. Diariamente paso más de 8 horas en mi taxi, pero en definitiva, todo ese tiempo se ve reflejado en el dinero que gano a diario. Hoy había querido irme a casa temprano, pero fue un día de mucha demanda, así que no podía quejarme. A pesar de todo pensaba, un último pasajero y me iré a casa a descansar. Sin mucha demora, un hombre usando un blazer marrón y un sombrero de copa del mismo color abordó mi taxi. Me indicó la dirección y de inmediato nos pusimos en marcha. La monótona voz de este hombre era algo extraña, muy plana y un tono mecánica. Nunca le presté atención a su rostro, así que no sabía cómo era. La mirada rápida que le di cuando se subió a mi taxi solo me sirvió para saber cómo iba vestido. Intenté hablar con este hombre, pero nunca me respondió a nada de lo que le decía. Inclusive, la forma en que estaba sentado era muy extraña, totalmente recto y mirando al frente. Este extraño hombre era exageradamente callado, tanto que no se escuchaba ni el sonido de su respiración. La verdad, pensé que el hombre estaba incómodo de alguna manera, y se lo pregunté varias veces, pero nunca me respondió. Después de insistirle un poco, di un vistazo por el retrovisor para ver su expresión, pero lo que vi me dejó en shock. Este hombre no tenía rostro. No podía creer lo que veía en mis ojos, por lo que le di otro vistazo al retrovisor. Pero el resultado fue el mismo. Un hombre erguido sin rostro estaba sentado en la parte de atrás de mi taxi. No sabía qué hacer. Un sudor frío comenzó a recorrer mi rostro. No podía creer lo que tenía ante mis ojos, pero traté de disimularlo lo que más pude. Momentos después me comencé a desesperar. Tenía que buscar una forma de bajar a este hombre de mi taxi, o lo que sea que fuere. No sabía si este extraño ser tenía buenas o malas intenciones, por lo que por muy nervioso que estuviera, tenía que actuar calmado como si nada hubiera pasado. Puedo decir con total seguridad que fueron los momentos más tensos y desesperantes de mi vida. Con la voz más calmada que pude dar, le dije al hombre que iba a detenerme solo un instante para comprar algo de tomar. Y cuando le expliqué lo suficientemente bien que esto no iba a tardar, el hombre, con la misma plana y mecánica voz, me dijo que estaba bien mientras no me tardara. Me detuve en una estación de servicio y fui directo a la parte de los comestibles. Quería pedir ayuda, pero al mismo tiempo me daba demasiado miedo hacerlo. Así que simplemente compré un jugo en caja y salí de ahí. Pero mientras caminaba hacia mi taxi, sentí como mis piernas comenzaban a temblar. Aquel extraño hombre no tenía rostro, pero aún así, sentía como si estuviera mirándome y haciendo una expresión para indicarme que me apresurara y subiera al taxi. Tomé la puerta del taxi y con todo el temblor del mundo, la abrí y me monté. Comencé a conducir un poco más rápido. Quería que este hombre se bajara rápido de mi taxi. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que en cualquier momento podría darme un ataque. Finalmente, llegamos al destino, el hombre pagó y se bajó. Desde el fondo de mi corazón estaba agradecido de que este hombre sin rostro no me hubiera atacado para robar mi rostro o algo por el estilo. Mientras observaba a aquel extraño y peculiar hombre caminar, pude notar que repentinamente se desvaneció. Cuando vi eso, salí lo más rápido que pude de ahí, y me prometí a mí mismo nunca volver a trabajar tan tarde en la noche. Ya tuve suficiente con lo de hoy. Desde hace algún tiempo, he decidido trabajar en las noches. En mi trabajo como taxista, gano una buena cantidad de dinero. Sin embargo, en las noches, siempre puedo ganar algo más. Nunca he querido pasar demasiado tiempo trabajando, por lo que simplemente trabajo en las noches.
Algunas personas me dicen que simplemente soy demasiado haragán, y probablemente tienen razón, pero siendo soltero y sin hijos, no veo la necesidad de trabajar de más. Un día un poco lluvioso, vi a un hombre corriendo desesperado hacia mi taxi, como si tuviera afán o algo por el estilo. Casualmente estábamos cerca del cementerio central de la ciudad. Generalmente este tipo de pasajeros son algo molestos. Siempre comienzan a presionarte diciendo cosas tipo: «Tengo que llegar en 10 minutos al otro lado de la ciudad, apúrate». Nunca me ha gustado atender a clientes que tienen mucha prisa, pero por alguna razón que aún no comprendo, sentí empatía por este hombre. Así que lo dejé subir. Estaba esperando el típico comentario diciendo que conduzca más rápido, así que para evitarlo me salté el semáforo en rojo. Pero lo que este hombre me dijo estaba en otra dimensión. «Amigo, por favor, apúrate. Me están persiguiendo. Llévame lo más lejos posible de aquí», me dijo aquel hombre desesperado. No pude evitar preocuparme. No sabía en el lío en que me había metido, y rogaba que ojalá no fuera la policía la que lo estaba persiguiendo. No te persigue la policía, ¿verdad? Él me juró que no era la policía quien lo seguía, así que arranqué mi taxi y conduje lo más rápido que la lluvia me permitió. No quería meter mi nariz en asuntos que no me conciernen, y mucho menos meterme en problemas. Así que simplemente no le pregunté a aquel hombre ni quién lo perseguía ni por qué. Simplemente conduje, lo alejé de aquel lugar, y luego de que él me diera una dirección, me dirigí hacia esta. Inesperadamente, el hombre miraba a todos lados, y su respiración estaba totalmente agitada. Era demasiado claro lo nervioso que estaba este hombre. En algún punto me preguntó qué había pasado, pero como dice el dicho, el que menos sepa más vive, así que no quería exponerme. Con esto en mente, simplemente deseché toda curiosidad que surgió. El hombre a cada segundo que pasaba se ponía más y más nervioso, y esto me ponía nervioso a mí también. El tipo estaba realmente pálido. Su rostro se veía como el de un cadáver. A pesar de que no quería entrometer mi nariz, no pude evitar preguntarme qué había pasado para que este hombre estuviera tan nervioso. Una vez más la curiosidad me invadió. Un incómodo silencio reinó el interior del taxi, lo cual me puso más nervioso. Toda esta situación era un poco estresante, pero sin que yo se lo dijera, en medio del silencio, el hombre comenzó a hablar. Me lo contó todo sin yo preguntarle. Me dijo que en realidad había escapado del cementerio, así que no pude evitar preguntarle. Lo miré por el retrovisor con una cara de confusión. ¿Acaso era un cementerio o una cárcel? ¿Qué rayos está pasando? Pero lo que aquel hombre me dijo me puso aún más nervioso. Lo siento, te debo haber confundido. Sí, en realidad escapé del cementerio. Verás, hace 4 meses que llevo muerto. Cuando me dijo eso, quedé completamente en shock. Verás, yo le prometí a mi esposa que regresaría, y lo estoy cumpliendo, sí, dijo aquel hombre. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Un montón de preguntas comenzaron a invadir mi mente, pero antes de que el hombre me pudiera confesar más cosas, la cara del hombre pasó de preocupación y nerviosismo a una cara de derrota, desilusión y depresión. Lo siento, ya me han encontrado. Esas fueron las últimas palabras que dijo, antes de que ocurriera la escena más terrorífica que he vivido en mi vida. Varias manos huesudas empezaron a aparecer detrás del taxi como intentando agarrar algo. Parte por parte, el cuerpo del hombre fue agarrado por estas manos y fue desapareciendo lentamente dentro del taxi, hasta que ya no quedó nada. Sinceramente no pude contener el terror que me invadió. Inmediatamente detuve el taxi y salí corriendo lo más rápido que pude, pensando que tal vez todo esto había sido un sueño. No podía creer lo que acababa de pasar. Pensaba que estaba loco, hasta que en un momento recordé que aquel hombre me había dado una dirección. Así que regresé a mi auto
y me dirigí a aquella dirección. Al tocar la puerta, la voz de una mujer me dijo que quería al otro lado de la puerta. Le dije que venía de parte de su marido, así que inmediatamente abrió la puerta. Era una mujer joven y hermosa, así que decidí contarle todo a aquella mujer. Cuando terminé de hablar, llorando me abrazó y me dio las gracias por ayudar a su marido, a pesar de que éste ya estaba en el otro mundo. No sé por qué me dirigí a esta dirección, simplemente sentí que era lo correcto. Después de todo lo sucedido, nunca volví a trabajar en las noches, y mucho menos a subir pasajeros que tuvieran mucho afán. En mi trabajo como taxista, tiendo a buscar zonas concurridas para asegurar una buena cantidad de clientes durante el día. Sin embargo, de vez en cuando, en alguna calle desolada, aparece algún cliente. Hoy fue uno de esos días. Una mujer apareció de la nada, en una calle que estaba completamente sola. Usualmente comienzo a trabajar un poco antes del atardecer, y me voy a casa un poco antes de la medianoche, y esta mujer era el último cliente del día. No sé cuánto tiempo esperó esta mujer un taxi, pero estoy seguro que por lo desolada que se encontraba la calle, no fue poco tiempo. La mujer tenía un comportamiento extraño. Si tuviera que ponerlo en palabras, ella se comportaba de una forma un tanto peculiar. Era muy tímida, tanto que apenas se escuchaba su voz, la cual era muy aguda. No le presté atención a su apariencia física, ni a nada en particular. Siendo esta la última cliente del día, quería terminar con esto rápido e irme a casa. Así que me concentré en el camino que había frente a mí, y no le presté demasiada atención a la pasajera, pero repentinamente comencé a percibir un olor un tanto extraño. No olía nada bien, pero tampoco podía decir que olía mal. A decir verdad, ni siquiera puedo describir en palabras este olor. Solo puedo decir que había un olor. Al no incomodarme, simplemente no le presté atención, pero de inmediato comenzaron a sonar ruidos extraños, como si se estuviera rompiendo algo. Me dio un poco de curiosidad, así que volteé y miré lo que la mujer estaba haciendo, y lo que vi me dejó helado de miedo. Aquella mujer tenía los ojos totalmente negros. No se veían para nada sus pupilas. En su boca todos sus dientes eran puntiagudos, algo parecidos a los de un tiburón, y sus manos se veían viejas y con las uñas largas. Estuve a punto de gritar, e inclusive detuve el taxi para salir a correr, pero los frenos no funcionaban. El cinturón tampoco se desajustaba, y para rematar, el seguro de la puerta no salía. Esta cosa me miró directo a los ojos y sonrió, y llevó uno de sus arrugados dedos cerca de sus labios para indicarme que hiciera silencio, y luego me comenzó a hablar. No tengo nada contra ti. Solamente llévame al lugar que te indiqué, me dijo en un grave y fuerte tono de voz. En ese momento, aparte del terror que sentía, me preguntaba por qué un fantasma necesitaba tomar un taxi. ¿Quién diablos eres?, le dije, y después de un largo silencio, me dijo que era conocida comúnmente como un fantasma. Un fantasma se subió a mi taxi. Era lo único que el desespero y el terror me permitían pensar en ese momento. Esa cosa me estaba mirando por el retrovisor, como dándome a entender que estaba perdiendo la paciencia. Así que traté de calmarme. Si ella no tiene nada contra mí, solo voy a llevarla a donde me pide. Mis manos en el volante temblaban violentamente. Mis pies en los pedales se sacudían sin control. Sorprendentemente aún tenía control de mi esfínter, por lo que afortunadamente no me mojé los pantalones. Cuando llegamos al destino de aquella mujer,
Ella no abrió la puerta. Simplemente atravesó el parabrisas y salió volando. Y antes de irse, me dijo que ya podía irme sin preocupaciones, que nadie me iba a perseguir. Mientras veía esta escena surreal, yo me quedé ahí en el taxi llorando a causa del terror que sentía. No podía evitarlo. Todo el tiempo y la desesperación que sentí, el terror que me inundaba y la tensión de tener a ese fantasma en mi taxi, las desahogué con este llanto. Mientras me iba, pude ver al fantasma entrar a una casa, y la pared que atravesó se comenzó a agrietar. Unos días después, en las noticias, apareció esa casa en la que entró el fantasma. Estaba totalmente destruida y en ruinas, y nadie sabía qué era lo que había pasado. 2 de los habitantes de esa casa murieron, y el resto quedaron con heridas graves, según el consenso al que había llegado la policía. Parece que unos matones habían ingresado a la casa y habían destruido todo lo que pudieron, pero jamás se pudo corroborar esta información, y las personas que sobrevivieron quedaron tan traumadas que nunca pudieron recuperar la cordura. Después de ese día, jamás volví a trabajar como taxista. Tengo mi propio taxi, por lo que no hay nadie que me obligue a trabajar a un horario fijo. Algunas veces trabajo de día y otras veces de noche. Cuando los pasajeros se suben a mi taxi, me gusta hablar con ellos y entablar una conversación. Es interesante escuchar las historias de personas desconocidas. Y como es alguien que es muy improbable que vuelva a ver, eso me convierte en el confidente perfecto. He escuchado los mayores anhelos, los peores deseos y los más oscuros secretos de un montón de personas. Quizás con el tiempo me haya vuelto un poco chismoso, pero bueno, no lo puedo evitar. Este es uno de los encantos de este tipo de trabajo. Esta vez decidí trabajar de noche. Tenía un poco de flojera como para trabajar hoy, pero definitivamente no quería aguantarme el cotorreo de mi esposa hoy. Así que en realidad no decidí salir a trabajar, sino que estaba escapando de casa. Es un poco vergonzoso admitirlo, pero bueno, no creo que ella esté escuchándome. Y si está escuchando, pues tal vez en el futuro esto se convierta en otra historia de terror que tendré para contar. Eso es lo que pensaba en el momento de salir. Pero hoy en día me arrepiento profundamente de haber salido a la calle este día. Mientras conducía, vi en el camino a una mujer vestida de una manera un tanto anticuada. Ella me vio, así que me hizo una señal para que me detuviera. Me detuve y ella se subió. Sinceramente pensaba que llevaba algún disfraz, o que iba a alguna convención o algo parecido. El caso es que ella estaba vestida con un atuendo que bien podría considerarse de la moda del siglo pasado. No le presté mucha atención a esto, así que nos pusimos en marcha hacia el destino de esta mujer. En cambio, hablamos de muchas cosas, y de verdad, me sorprendía que una mujer tan joven tuviera tanto conocimiento acerca de cosas que pasaron antes de que ella naciera. La conversación iba demasiado bien, y me agradaba poder hablar tan cómodamente con una mujer que bien podría tener la edad de mi hija mayor. Yo me encontraba concentrado en el camino que tenía al frente. El tráfico hoy estaba un poco difícil, por lo que había que estar concentrado. De lo contrario, algún accidente podría pasar. Pero para mi sorpresa, no había nadie en el coche. Aún podía escuchar de la mujer, pero no estaba en mi coche. Así que inmediatamente volteé mi cabeza hacia atrás, y ahí estaba ella. Ella me preguntó que si me pasaba algo. Mi corazón dio un pequeño sobresalto. Ella me pidió que por favor no me detuviera. Debía llegar a su destino rápido. Yo me puse nervioso, así que le pregunté: «Oye, no se ve tu reflejo».
Ella me explicó que era una científica que siempre había soñado con viajar en el tiempo, pero cierto día, un demonio se le presentó y le hizo una propuesta increíble. Ella pensó que era su oportunidad, así que no dudó en aceptarla. Así es, hizo un pacto con el demonio. Pero como suele suceder en esas historias de terror que se presentan en cines, el demonio la había engañado y ahora estaba atrapada en el futuro, mientras en el pasado el demonio se había apoderado de su cuerpo. Ustedes pueden pensar que esta mujer estaba loca, y créanme, yo también lo hubiera creído. ¿Quién se creería una historia tan ridícula? Pero tenía una prueba irrefutable. Su reflejo no se veía en el espejo. Escuchar eso me puso la piel de gallina y los pelos de punta. Tenía muchas preguntas para hacerle. ¿Cómo es posible que no se vea su reflejo? ¿Cómo es posible que sea alguien del pasado? Todo era extremadamente bizarro. Sin embargo, por esta vez, el terror que sentí hizo que perdiera total interés en seguir indagando. No quería involucrarme en algo tan turbio. Cuando llegamos al destino, ella se bajó. Intentó pagarme y, para mi sorpresa, eran billetes y monedas del siglo pasado. No quería aceptarlos, pero ella simplemente me obligó. Estaban perfectamente conservados, como si recién hubieran sido impresos, algo que confirmaba aún más la experiencia que me contó aquella mujer. Después de dejarla en su destino, simplemente conduje de regreso a casa. Prefería escuchar a mi esposa regañándome a vivir algo como esto de nuevo. Después de ese día, soy muy cuidadoso sobre quién se sube a mi taxi. En especial, me fijo en cómo están vestidos. Si les gusta la emoción, el misterio y el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden suscribirse y activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y emocionantes. Nos vemos en la próxima. Gracias por vernos. En Halloween, las calles se llenan de niños disfrazados repitiendo la tradición de pedir dulces, una costumbre que se remonta a tiempos antiguos. En la noche de brujas, los celtas creían que los espíritus caminaban entre nosotros, y las ofrendas de dulces y comida se dejaban en las puertas para aplacar a las almas perdidas. Pero, ¿qué dirías si lo que cuentan estas historias no es un simple cuento? ¿Qué pensarías si esto fuera real? En esta noche, Antonio nos comparte una experiencia que está completamente relacionada con esto. Una experiencia terrorífica que casi le quita lo más preciado de este mundo: su hija. Escuchemos su relato. Y recuerden, la carretera puede parecer tranquila, pero nunca está completamente sola. Desde que era pequeño, mis padres nunca me permitieron celebrar el Halloween. Crecí en un hogar de costumbres católicas y cristianas demasiado conservadoras, y además con la idea de que era una fiesta con orígenes paganos y en la que espíritus extraños tendían a hacer cosas un tanto turbias. Bueno, antes que nada, no vine aquí a victimizarme o a justificarme al respecto, pues para ser totalmente honesto, quitando la estricta educación que recibí por parte de mis padres, el Halloween es una festividad a la que nunca le encontré sentido. ¿Disfrazarse y pedir dulces? Sin importar las razones que muchos conocidos que les encanta esta festividad me han dado, nunca he podido comprenderlo. Sin embargo, ya que estamos en las fechas en las que todos quieren tener el mejor disfraz, o los niños quieren hacer todo lo posible por tener la mayor cantidad de dulces, me gustaría contarles algo que me pasó justamente en la noche de Halloween hace un par de años. Antes de continuar, quiero darle las gracias a Williams por permitirme contar esta historia por aquí. Mi nombre es Antonio Contreras. Soy un camionero que usualmente trabaja dentro de la ciudad, pero que no está extenso de hacer viajes largos,
y llevo los suficientes años en este rubro como para que se me considere un veterano de 1000 batallas. Como les decía anteriormente, esta es una festividad que nunca me ha llamado la atención, pero desgraciadamente, me casé con una mujer a la que le encanta. Ella era la típica niña que preparaba su disfraz con antelación y que terminaba la noche con la bolsa de dulces más grande. No me malentiendan, la amo, es el amor de mi vida, pero simplemente esa época del año es insoportable para mí y tiendo a evitarla un poco debido al entusiasmo que ella muestra al respecto. Afortunadamente, mi hija mayor es muy parecida a mí y nunca ha mostrado un interés especial por esta festividad. Su madre intentó por años inculcarle esa emoción, pero se rindió en cuanto logró contagiar a nuestro hijo menor. Así que nuestras noches de Halloween generalmente las pasamos separados. Mi esposa y mi hijo menor en la calle disfrazados y pidiendo dulces, y yo y mi hija mayor en casa viendo películas. Sin embargo, aquella noche de Halloween hace un par de años, me vi forzado a realizar un viaje que literalmente me tomaría toda la noche. Ese día tomé la decisión de que mi hija tendría que acompañar a su madre y a su hermano menor a pedir dulces, pero podía elegir si disfrazarse o no. En cuanto ella mostró su negativa a hacer esto, yo me preocupé un poco. No quería dejarla sola en casa, pues aunque no elegí seguir con las costumbres católicas y cristianas de mis padres, alguna que otra cosa que ellos me enseñaron se quedó conmigo, y una de esas costumbres era la constante preocupación por los niños en esa época del año. En mi país tienden a haber muchas desapariciones infantiles a medida que se van acercando las fechas de Halloween, y de ninguna forma me sentiría tranquilo dejando a mi hija sola en esa noche. Así que, viendo lo obstinada que estaba en no querer acompañar a su madre y su hermano menor, no me quedó de otra más que llevarla conmigo, pues por mucho que no me agradara esa festividad, no quería que la gran noche de mi esposa y mi hijo se arruinara. No acostumbro a hacer eso, pues nunca he querido que alguno de mis hijos tome el gusto por este oficio. Pero no me malinterpreten, lo considero un oficio digno para ganarse la vida. Pero como padre, deseo que ellos apunten más alto a que simplemente estén conduciendo un camión. Aquel 31 de octubre fue un martes, y ya que era un día laboral, no podía ir por mi hija a su escuela. Tuve que llevarla conmigo desde la mañana, lo cual no le desagradó porque, muy a mi pesar, tampoco le agradaba demasiado ir a la escuela. A veces me preocupa un poco lo mucho que se parece a mí, pero en fin, al menos ese día la pasamos muy bien. De hecho, en los momentos en que debíamos esperar a que cargaran o descargaran el camión, aprovechamos para reírnos un poco de las decoraciones de Halloween o los disfraces que podíamos apreciar a plena luz del día. Mi hija es sorprendentemente buena burlándose de las personas y siempre encontraba comparativos divertidos para cualquier disfraz que veía pasar. Ese aspecto de ella tiende a preocuparme un poco. Se parece demasiado a su madre en eso, pero en ese momento no la detuve. El día fue avanzando lentamente hasta que cayó la noche, y finalmente tendría que hacer el viaje para salir de la ciudad. Para ese momento, mi hija ya estaba muy cansada, así que simplemente empezó a quedarse dormida incluso antes de que saliéramos de la ciudad. Por un par de horas el viaje fue muy tranquilo y silencioso, hasta que mi hija se despertó. Pero pienso yo que lo hizo en un momento muy malo. Eran aproximadamente las 10, tal vez las 11 de la noche, y de repente, en la carretera, vimos a alguien caminando. Estaba disfrazado, pero no tenía sentido. No había nada a varios kilómetros a la redonda, solo una extensa carretera y mucha vegetación a ambos lados de esta. Pero de alguna forma, esta persona estaba ahí, y claramente era un niño. Normalmente hubiera ignorado a quien sea que estuviera caminando a un lado de la carretera a semejante hora de la noche, pero esta vez era distinta. Era un niño, y estábamos en medio de la noche de Halloween. No tengo idea de cómo pudo haber llegado hasta ahí, pero no podía simplemente seguir derecho sin sentirme culpable. Este niño podía haberse separado de su madre y no haber sido capaz de encontrar el camino a casa, y por casualidades de la vida podría haber terminado ahí. Lo sé,
Simplemente era una hipótesis, pero sonaba bastante plausible. No me imagino el desespero de los padres de este niño. Así que pensé que podría llevarlo con nosotros hasta la comisaría más cercana, para que ellos pudieran encontrar a los padres del niño y llevarlo con ellos. En cuanto me detuve, le dije a mi hija que se quedara dentro del camión, y fui inmediatamente con el niño, que se suponía que estaba disfrazado de fantasma o algo por el estilo. Me generó un poco de gracia el poco empeño que habían puesto sus padres en el disfraz, pues simplemente era una sábana blanca con 2 pequeños orificios para los ojos. «Oye, niño, ¿de dónde vienes? ¿Por qué estás aquí solo?», le pregunté. Pero él simplemente se quedó parado ahí sin decirme nada. Inicialmente pensé que estaba asustado o algo por el estilo, así que tomé una pequeña golosina que cargaba en uno de mis bolsillos y se la puse en su pequeña bolsa de dulces. «¡Dulce!», dijo el chico en cuanto tomó la pequeña golosina que le di, y pensando que iba a ser un poco más receptivo, empecé a hacerle un par de preguntas para al menos saber si podía hacer algo más que simplemente dejarlo en la comisaría de la policía. Sin embargo, él simplemente repetía la palabra dulce una y otra vez. Debe ser uno de esos niños tímidos que apenas hablan, pensé un poco decepcionado. Y justo antes de decirle al niño que me acompañara para poder llevarlo a la comisaría, escuché que la puerta de mi camión se abrió. Mi hija se había bajado mientras se quejaba porque llevábamos mucho tiempo ahí parados. «¡Alicia, vuelve al camión ahora!», le dije, pero ese rasgo rebelde de su personalidad salió a relucir justo ahí. De verdad estaba molesto, y tuve que soportar las ganas de gritarle cuando ella, sin ningún tipo de remordimiento, se acercó al niño. «¡Dulce! ¡Dulce! ¡Dulce!», gritaba el niño mientras saltaba de alegría frente a nosotros. «Alicia, vamos a llevarlo a la comisaría y allí decidiremos qué hacer», le dije a mi hija, pero de repente vi que ella empezó a entablar una conversación con el niño. «¿Tienes nombre?», le preguntó Alicia, pero aquel niño seguía diciendo una y otra vez la palabra dulce. No sé por qué, pero eso le generó demasiada risa a mi hija. En ese momento vi que ella se agachó y levantó una pequeña piedra. Y como un padre que entiende bien la maquiavélica mente de mi hija, de inmediato intenté detenerla. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, ella lanzó la pequeña piedra a la bolsa de dulces de aquel niño y empezó a reírse. De inmediato la reprendí, pero en ese momento escuché la voz de decepción de aquel niño al tomar la pequeña piedra que estaba al interior de su bolsa de dulces. «¿Dulce?», decía el niño con un tono de tristeza en su voz. «Niño, perdóname, ella es mi hija, pero fue un poco maleducada. Te daré otro dulce, no te preocupes. Alicia, discúlpate ahora», dije intentando que el niño no llorara, pero no lo logré. Mi hija empezó a burlarse de él, y por mucho que ella tuviera ese tipo de carácter, siempre le he enseñado a ser empática y reconocer cuándo es momento de detenerse. Es una buena niña a pesar de ese aspecto de su personalidad, así que me sorprendió mucho ver cómo se burlaba cínicamente de un niño que estaba pasando por un mal momento. Intenté de nuevo que ella se disculpara, pero el niño empezó a llorar e intenté calmarlo. Esto no fue por mucho, pues unos segundos después, él cambió su tono de voz. Ahora estaba muy serio, diciendo la misma palabra repetitivamente. Mientras intentaba calmarlo, el niño me empujó. Lo sorprendente y destacable de esto es que lo hizo con una fuerza que no es propia de un niño. Ese empujón me envió al suelo de una forma brusca, y él se acercó a mi hija. La palabra que repetía una y otra vez empezó a sonar con un tono de voz cada vez más grave. Y ahí fue cuando empecé a preocuparme de verdad. A mi hija se le borró repentinamente la sonrisa burletera al escuchar la voz de aquel niño. Vi que los agujeros en aquella sábana blanca de repente se volvieron rojos. Repentinamente escuché que aquel niño empezaba a resoplar furiosamente mientras seguía diciendo aquella palabra una y otra vez. Fue ahí cuando algo totalmente inexplicable pasó frente a mis ojos. Aquella sábana empezó a elevarse en el aire.
y ya no se veían los pies del niño. Mi hija entró en estado de shock. Y aquella cosa, porque ya estaba seguro de que eso no podía ser un niño, se abalanzó sobre mi hija. Ella de inmediato pegó un grito e intentó alejarse. Las palabras de aquel niño seguían repitiéndose furiosamente. Yo me incorporé rápidamente para alejar a esa cosa de mi hija. De alguna manera, mientras forcejeaba con eso, sentía como si el interior de esa sábana fuera inmaterial, como si dentro de aquel disfraz no hubiera nada. Estaba terriblemente confundido. Aquel forcejeo le dio tiempo a mi hija para que se alejara. Pude ver cómo se adentraba entre los árboles. No había forma de describir lo aliviado que me sentí. De algún modo logré zafarme de esa cosa voladora. Corrí hacia mi hija, la tomé de la mano y le dije que subiéramos al camión. Estábamos a punto de llegar, cuando de repente, una fuerza misteriosa me empujó desde atrás. Terminé dándome de bruces con la puerta de mi camión. Por unos segundos estuve un tanto desorientado, y cuando logré volver a mis sentidos, escuché a mi hija gritar. Algo le tenía sujeto el tobillo, y la estaba arrastrando hacia el oscuro bosque que yacía a un lado de la carretera. Intenté levantarme desesperadamente, pero el golpe había sido más fuerte de lo que esperaba, y no pude ponerme en pie de inmediato. Todo lo que pude hacer fue arrastrarme lo más rápido que pude para ir a auxiliar a mi hija. Pero aquello no fue suficiente, y justo frente a mis ojos, mi hija desapareció entre los arbustos. No sé quién de los que en este momento están escuchándome tienen hijos, pero créanme cuando les digo, la sensación de ese momento no se puede comparar a nada que alguna vez hayas vivido. Mi hija estaba justo frente a mí, necesitaba ayuda y no podía hacer nada por ella. Pero aún así, no iba a rendirme tan fácil. Ella estaba justo frente a mí, así que, como pude, me arrastré hasta los arbustos buscando algún rastro de Alicia. Pero parecía como si hubiera desaparecido por completo. Esto tiene que ser mentira. No puede ser verdad. Pensé mientras lentamente empezaba a levantarme y caminar. Estaba totalmente desesperado, buscando algo que me diera un indicio de dónde estaba mi hija, lo que sea. Y cuando estaba a punto de rendirme y llamar a la policía, escuché un grito con la indiscutible voz de Alicia. Era un grito de ayuda. Corrí desesperadamente hacia el lugar donde me pareció escuchar el grito. No sé cuánto me adentré en ese bosque, pero después de un par de minutos, logré encontrar el primer rastro de mi hija, un zapato. Me alegró saber que estaba siguiendo el camino correcto para encontrarla. De inmediato pensé que si llamaba a la policía, tendría más chances de éxito. Pero vaya sorpresa la que me llevé cuando me di cuenta de que mi teléfono no tenía señal. ¡Maldición! Me adentré demasiado en el bosque. No había forma de pedir ayuda, y no me pondría a buscar recepción de señal sabiendo que mi hija podía estar cerca. En mi mente no hubo ninguna duda y seguí adelante. Unos minutos más, empecé a escuchar una pequeña risa con una voz. Era una voz retorcida. No era grave ni aguda, pero de alguna forma hacía que se me erizara toda la piel del cuerpo. Pronto la pequeña y retorcida voz dejó de ser una. Pronto empezaron a sonar más risas que la acompañaban. Aquellas risas eran cada vez más fuertes. Mis piernas temblaban y sentía ganas de simplemente devolverme y salir huyendo de ahí. Pero no podía, o mejor dicho, no debía. Si yo mismo me estaba sintiendo así, ¿cómo estaba mi hija? Esto era lo que más me aterraba. En mi mente levantaba toda clase de plegarias para que ella estuviera bien. No sé exactamente cuánto pensé en ello, pero para mí se sintió como una eternidad. El bosque cada vez se hacía más oscuro, y de un momento a otro, las risas simplemente se callaron. Cuando me fue imposible seguir confiando en lo que veía, empecé a usar la linterna de mi celular, y en cuanto la encendí,
Vi a un niño de pie frente a mí. ¡Dulces!, dijo el niño con aparente alegría en su rostro, pero esta palabra que soltó hizo que mi mente se llenara de ira y odio. Intenté calmarme, pero no podía, y más cuando noté que ese condenado chiquillo estaba usando una camisa blanca que parecían tener manchas rojas. ¡Maldito mocoso! ¿Dónde está mi hija? ¡Devuélvemela ahora!, le grité, pero el niño seguía repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Estaba terriblemente asustado de que a Alicia le hubiera pasado algo. De inmediato intenté hacer que él me dijera dónde había llevado a mi hija. ¿Quieres dulces, verdad? Recordé que tenía un par de dulces en mi bolsillo. Con suerte, si se los daba, tal vez me dijera el paradero de mi hija. El niño empezó a caminar hacia mí. A medida que se acercaba, me empecé a sentir más y más aterrado. Pude notar que el líquido rojo que manchaba la camisa de aquel niño provenía de su interior, pues estaba goteando por dentro. También, horrorizado, vi que le faltaba un ojo. Y no sé por qué no lo noté antes, pero un pútrido olor se había tomado mis fosas nasales. Sin duda alguna, era el mejor disfraz de Halloween que había visto jamás, pero este era real. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, sonrió con sus dientes podridos. Estiró su mano huesuda y carcomida por una necrosis avanzada. Sin demora, metí mi mano a mi bolsillo y le di todos los dulces que tenía. Nunca había creído en cosas paranormales, pero en ese momento ya no tuve dudas. Estaba delante de un espectro, un muerto viviente, un fantasma, o como le quieran decir. Cuando el niño recibió los dulces, milagrosamente ocurrió algo que no esperaba. El niño empezó a recuperar su color. La cuenca de su ojo vacía se había regenerado. Sus dientes empezaron a blanquearse, y su mano huesuda y negra estaba tomando el color rosa de la piel de un niño. Yo seguía en estado de shock. No podía creer lo que estaba viendo. Pero cuando el niño me señaló hacia una dirección, inmediatamente me reincorporé. Apunté la linterna de mi celular a esta dirección y me di cuenta de que mi hija estaba recostada al pie de un árbol. La sensación de alivio me invadió al ver que no estaba herida en ninguna parte. Bueno, al menos no físicamente herida. En cuanto me acerqué a ella, noté que tenía los ojos totalmente abiertos, mientras una línea de saliva salía de su boca. Definitivamente algo le había pasado. De inmediato la sostuve en mis brazos y rápidamente me largué de ese lugar. No tenía idea de hacia dónde estaba yendo, pero sabía bien que había estado caminando en línea recta y lo único que tenía que hacer era devolverme. Después de un par de minutos que me parecieron eternos, logré llegar al camión. Rápidamente tomé el camino de vuelta para regresar a mi ciudad y llevar a mi hija a un buen hospital. Estaba muy consciente de la carga que debía entregar, pero obviamente mi hija era más importante. Mientras estábamos en camino, llamé a mi jefe. Intenté calmarla y explicarle lo que estaba pasando. Tuve que decirle que mi hija había tenido un episodio de epilepsia grave, por lo que debía llevarla a urgencias. Inmediatamente después de eso, simplemente le colgué. No esperé su respuesta. Estaba demasiado preocupado en el camino para preocuparme por eso. Unos minutos después, Alicia finalmente volvió a sus cabales, pero en cuanto ella recuperó la conciencia, empezó a gritar. Se veía claramente desesperada. Ella me pedía ayuda a los gritos y pataleaba de forma desesperada. Intenté controlarla mientras seguía manejando y explicarle que todo había pasado, hacerle entender que yo estaba ahí, que ya no estaba en peligro. Pero lo que dijo a continuación me dejó frío. De inmediato empezó a señalar hacia el parabrisas y me dijo que aquel niño
Todavía seguía ahí. Yo no podía ver nada, pero mi hija estaba claramente convencida de que aquella cosa seguía cerca de ella y quería hacerle daño. En una situación normal, no le hubiera creído ni una sola palabra de lo que me dijo, pero habiendo experimentado lo que experimenté, no puse en duda su palabra. Estaba claro que esa cosa, sea lo que sea, se había ensañado contra mi hija por burlarse de él, o eso era lo que parecía. Mientras intentaba que Alicia se calmara, un pensamiento me invadió. Aquel niño me dijo dónde estaba mi hija, e incluso dejó que me la llevara, y solo a cambio de unos cuantos dulces. Al parecer, nunca acordé con él que dejara en paz a mi hija, pero ¿qué tal si eso pudiera arreglarse con unos cuantos dulces más? ¡Demonios! Tengo que buscar una tienda, cualquier lugar donde vendan dulces. Era demasiado tarde en la noche. Suponía que ya casi era la medianoche, aunque nunca me fijé en qué hora era. Sin embargo, puede que lograra encontrar algún pequeño hotel o una gasolinera en donde vendieran snacks. Era lo único que se me ocurría para lidiar con ello. No dejaba de sonar ridículo y, dependiendo de la situación, incluso risible. El fantasma de un niño muerto en Halloween estaba atormentando a mi hija, y la única manera de salvarla era darle dulces a ese niño. Empecé a reflexionar en lo absurdo de la situación. Empecé a respirar y a tratar de controlarme, y rememoré que había una gasolinera a unos cuantos kilómetros de donde estábamos. Si lográbamos llegar hasta allí, tal vez podríamos lograrlo. Conduje lo más rápido que pude, pues aún estábamos demasiado lejos. El problema era que mi hija no podía calmarse. Mi hija pronto empezó a jadear. Ella se tocaba el cuello como si alguien la estuviera apretando. Yo estaba desesperado. Intenté ver qué era lo que la estaba agarrando, pero no podía ver nada. Y me sorprendí cuando vi que en el cuello de mi hija, unas marcas rojas empezaban a aparecer. Unas marcas de dedos, marcas de presión. Empecé a conducir como un maniático a toda velocidad. Mi hija empezó a desabrocharse el cinturón de seguridad. Intenté detenerla inmediatamente. Ella puso su mano en la puerta, y yo solo pude frenar el camión con brusquedad. Y sé que lo que voy a decir suena demasiado loco, pero en cuanto pude frenar el camión e incorporarme para detener a mi hija, me di cuenta de que ella ya no estaba. La puerta estaba abierta. Rápidamente me bajé del camión para ver qué era lo que había pasado. Unos metros más adelante, sí, adelante y no atrás, mi hija yacía tirada en el suelo, recortada por las luces delanteras de mi camión. Pero no estaba sola. Ahí parado y de pie junto a ella, estaba aquel niño. Solo miraba a Alicia, quien yacía en el piso con los ojos en blanco. No, otra vez, pensé desesperado. Pero aquella cosa no se llevó a Alicia esta vez. Simplemente desapareció en cuando estuve lo suficientemente cerca. Tomé a Alicia entre mis brazos e intenté reanimarla. Ella no respondía. Estaba fría. Fría como un cadáver. Pero aún tenía pulso. Era muy débil, pero ahí estaba. Eso me alegró mucho. Inmediatamente la llevé al camión y empecé a conducir como loco por ayuda. No estaba dispuesto a confiarme, así que mientras estábamos en camino para regresar a casa, compré todas las golosinas que pudiera en la tienda de snacks de la gasolinería en cuanto pasamos por ahí. Cuando llegamos a casa, mi esposa y mi hijo menor estaban en casa disfrutando del gran botín de golosinas que habían logrado recolectar durante la noche. Y les sorprendió demasiado vernos llegar a Alicia y a mí. Mi esposa envió a nuestro hijo a su habitación. Elena es una mujer que siempre ha creído en espíritus y toda clase de cosas paranormales. Yo le conté todo, y ella no dudó ni un segundo en creerme. Alicia estaba dormida en una cama, acobijada. Había logrado que cerrara los ojos, pero todavía estaba desmayada. Su piel había recuperado un poco de color,
pero se notaba que estaba bastante descompensada. Por ratos respiraba con dificultad y tenía varias heridas en todo su cuerpo. Las más notorias, las marcas de su cuello. Yo no sabía qué hacer después de todo, pero mi esposa sí. Después de que le conté la historia, ella inmediatamente tomó su teléfono y llamó a una amiga que supuestamente era alguna clase de espiritista. Siempre pensé que simplemente era una estafadora, pero ahora estaba obligado a creer en lo que aquella mujer dijera. Después de lo que vi hoy, creo que ya nada hubiera podido sorprenderme y hubiera aceptado cualquier ayuda posible. La mujer no tardó mucho en acudir a nuestro llamado. Ella revisó el cuerpo de Alicia con detenimiento y se detenió examinando cada moretón, especialmente los de su cuello. Encendió incienso e hizo una especie de cánticos extraños. Luego, en un recipiente lleno de agua, puso unas gotas de la sangre de Alicia y en solo cuestión de segundos vimos una imagen. Así es, era la imagen de aquel niño en el agua. Creo que nunca me alegré tanto de que una persona no fuera una estafadora, sino que era quien solía decir. Y mientras yo sentía tanto alivio, ella empezó a cantar cosas extrañas mientras el agua lentamente se volvía más turbia. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero después de que esa mujer salió del extraño trance en el que estaba, empezó a explicarnos la situación. Aquel niño había muerto en una noche de Halloween. Fue abandonado mientras estaba pidiendo dulces. Y su muerte fue totalmente horrible. Sucedió mientras estaba pidiendo dulces en un lugar en el que no debería estar. Llegó a una casa donde un culto de no sé qué se estaba reuniendo. Lo atrajeron al interior de la casa con dulces, y ahí adentro fue sacrificado. Ella me explicó que faltarle el respeto a un alma en pena trae consecuencias, y lo que había hecho Alicia había sido imperdonable para aquella alma. No pude refutar nada de lo que ella me dijo, pero de todas formas eso no era lo que me importaba. Lo que me tenía desesperado era saber si ese niño iba a volver a atormentar a Alicia o si iba a dejarla en paz. El panorama era demasiado desalentador. La oportunidad de mi hija para redimirse ya había pasado. La noche de brujas ya había terminado y aquel niño no iba a aceptar esa ofrenda en ningún otro momento. A nivel general, esto iba a tener incidencias en la vida de mi hija. Y durante cada noche de brujas, tendría que permanecer encerrada en algún lugar sin luz y sin espejos. Y en la entrada, siempre debía haber golosinas como una especie de ofrenda. Solo habían dos formas en las que Alicia podría estar a salvo definitivamente. Que aquel niño, después de varios años, simplemente se aburriera de las ofrendas, o que encontráramos su cuerpo y lo cremáramos para que pudiera descansar en paz. El gran problema de esta última opción es que ni siquiera sabíamos dónde habían sacrificado al mocoso, así que no nos quedó de otra más que apegarnos a la primera opción. Sin embargo, aún así, no había garantía de que el espíritu de ese niño de repente renunciara a las ofrendas. Esto se sentía frustrante, y aún más sabiendo que Alicia se buscó todo esto. Sí, eso había sido culpa de ella, pero ella también era una niña. ¿Cómo demonios iba a saber que aquel niño era un espíritu en pena? Es realmente difícil saber que mi hija está en un problema tan severo y ser consciente de que nada de lo que yo haga puede ayudarla realmente. Ella tendrá que vivir con este asunto hasta el final de sus días. La amiga de mi esposa intentó negociar con ese niño alguna otra condición menos perjudicial para mi hija, pero no hubo nada que pudiera hacerse. El único consuelo que me queda es que al menos esto solo ocurrirá una vez al año, pero su condición mental después de eso quedó muy deteriorada. Muy a mi pesar, tuvo que estar internada por un par de meses en un hospital psiquiátrico, y luego de eso hemos tenido que gastar cuantiosas sumas de dinero para que ella esté en terapias constantes. Realmente, quisiera que ella volviera a tener una vida normal, pero me duele saber que no haya nada que yo pueda hacer
para que las cosas regresen a la normalidad.